Bien, bien amigos, como todos los martes, tenemos al ingeniero José Israel Cuello y le hemos pedido que preparara algunos temas que van acorde con el nuevo lenguaje. Es decir, las cosas que siempre han estado usándose, vigentes, sobre todo en economía, ahora le han puesto unas nuevas acepciones y resulta que hay que explicárselas a los amigos de la revista porque nosotros nos hemos dado cuenta de que tenemos una audiencia que gusta de que le expliquen las cosas que a veces son media confusas cuando se usa el lenguaje que le pusieron del 90 en adelante. Ya Carlos Alonso comenzó a hablar de fiducia, de fiducia, fideicomiso, etcétera. Y le hemos pedido a José que primero lo defina y después que nos hable de cuáles son las modalidades. Recordemos una cosa, y eso vale hasta con la delincuencia, los problemas que estamos pasando aquí en el país. El país no es del mismo tamaño. No es del mismo tamaño. Por tanto, todo crece, lo bueno y lo malo. Decía una persona que cómo es posible que aquí se esté repitiendo que el cambio fue espontáneo y que el pueblo se rebeló contra la continuidad del PLD en el poder. Sin embargo, ahora denuncian que el narco compraba los votos, los funcionarios y todo. Entonces, o es espontáneo o era comprado. Estamos llenos de interrogantes, pero vamos entonces a lo concreto. El gasto público, ¿qué es? ¿Qué es el gasto público? Y de una vez la deuda pública. Hay una deuda que hoy están proponiendo que la suma el Banco Central, que es la deuda local, la deuda en peso. Pero vamos a dejar que el ingeniero Cuello nos hable del gasto público aplicado a la economía dominicana. Lo primero que hay que decir al respecto de estos temas es que la economía dominicana no es la economía del 61, cuando murió Trujillo. En ese momento... No solamente en tamaño, ¿verdad? No, ni en tamaño ni en su estructura, en su composición. Bueno, el solo hecho de que la emigración mande en 8 meses 7,000 millones de dólares computados, no hablemos de lo que llega en naturaleza. Espérate. La inmigración de nosotros que estamos fuera. Sí. Pues mira, acaban de comunicarme algo, porque todos los días aparece una cosa. Tú sabes que estamos bregando con unos números que no son reales. No son reales. Te voy a decir, tú sabes que hay muchos haitianos en Estados Unidos. Sí. Tú sabes que están mandando las remesas a Santo Domingo por desconfianza y de aquí la mandan por personas, la llevan a los destinatarios. No. Y eso lo están mandando, lo están registrando como remesas que vienen al país. No, y en realidad vienen muchas. Y puede ser mucho. Conozco casos de haitianos con su familia aquí, que se fueron a Estados Unidos con visa Sí. y están enviando recursos a su familia haitiana en Vía República Dominicana. No, vía República Dominicana, no, para gastarse aquí. Ah, ya. Porque tienen su familia aquí, con un caso específico de uno que tiene una guagua que está conchando aquí, que produce dinero, y sigue mandando dinero a su familia para levantar una casa. O sea, hay una integración sumamente favorable para la sociedad dominicana, pero que hay que exhortar al gobernador del Banco Central, que la cifra le gusta mucho y es natural, y la sacude bastante, que cuantifique otros elementos de esos envíos. Por ejemplo, hay envíos en naturaleza.
¿Ay? Envíos en naturaleza, en materia. El tanque, las cosas a que mandan. ¿Cuántos furgones con tanques de esos que ya se vende como unidad concreta? Un tanque que tiene tanta libra de arroz, tanta Y le libra dicen de lo que tiene arroz y cosas. Sí, pero eso viene de ayuda a la familia directo en naturaleza y no se computa como un ingreso fiduciario, en dinero, papeleta, impreso. Eso es importante cuantificarlo porque siempre es bueno precisarlo. Ya un chin para atrás. ¿Y por qué en el 61 y aquí son totalmente diferentes? Bueno, en el 61 el país vivía de lo que Rafael Herrera con mucho acierto llamó la economía del postre. Azúcar, café, tabaco y cacao. Todo el comercio exterior dominicano se compensaba con esas exportaciones. Y el azúcar muy deprimido porque solo se tenía acceso al mercado mundial, no a Estados Unidos. No teníamos cuota preferencial. Como el cambio político local trascendente de la muerte de Trujillo coincidió en el tiempo con el cambio de Cuba, y Cuba perdió la cuota azucarera, la República Dominicana, no, prácticamente todo el azúcar dominicana se exportaba entonces. Recuerda que Cuba tenía una capacidad de producción que llegó a 7 millones de toneladas bajo el régimen de Batista. Y todo eso se pasó a un mercado que no tenía esa capacidad de producción. Todo lo que podía producir exportable, la República Dominicana, Centroamérica y otros países y México, no compensaba esa ausencia de la exportación cubana. En consecuencia, todos se beneficiaron. Pero aquí nunca ha pasado más de 1 millón y pico de toneladas de azúcar exportable. 1.100.000 creo, que en un momento que presidió el complejo azucarero Fernando Álvarez Bogar. Pero 7.000 millones solamente de las familias emigradas supera todas las exportaciones dominicanas de aquella época. Estamos hablando de números mayores. En consecuencia, con ese criterio hay que entender cuál es el papel del Estado en el manejo de esa economía que es distinta. En aquel momento hubo un desfase en otro lado. Mientras las empresas de Trujillo eran productivas, las empresas del Estado comenzaron a ser improductivas, incluyendo el CEA. Económicamente se hicieron inviables todas y se privatizaron de la peor manera, dilapidándolas. Pero esas máquinas se quedaron aquí, todos los tornos y fresadoras del servicio tecnológico de las Fuerzas Armadas se los robaron los guardias y lo vendieron y hicieron lo que les dio la gana con eso. Pero proliferaron muchísimos talleres de mecánica, muchísimas pequeñas empresas. O sea, se dilapidó una riqueza, pero no dejó de ser riqueza. Siguió produciendo. Las fábricas de pintura se multiplicaron en 4 fábricas de pintura, tan monopólicas y oligopólicas como las de Trujillo. Pero ese es otro problema. De manera que, si vemos de 61 a hoy, hay un cambio trascendente. En consecuencia, la obligación del Estado ha variado. Mientras el Estado tenía un compromiso en aquella ocasión, incluso lo hacía a través de Trujillo, se lo robaba todo, y se ponía a nombre de él, la riqueza excedentaria, el crecimiento económico se acumulaba en él solamente. Hoy la acumulación es muy variada. Hoy hay cierta competencia en muchos renglones que en la era de Trujillo no había esa competencia. Aunque la había también entre fábricas de él. Por ejemplo, hubo quien se metió en la conspiración pues, simplemente porque le quitaron un concurso de baterías. Pero las 2 empresas que concursaban eran del mismo jefe. Y a uno lo engañó otra parte del jefe. En consecuencia se molestó y participó en la muerte de Trujillo. Dijo, así no se puede trabajar. Y también trabajaba para el mismo dueño que era el dueño de todo. Era una economía, si se quiere, caricaturesca, donde todo el crecimiento de 30 años se acumulaba en una sola fortuna. Mientras nosotros, los productores tradicionales,
los productores tradicionales de azúcar, café, cacao y tabaco, que eran exportadores, a través de la exportación exportaban rentas. Todo lo que ellos se ganaban, que podían dejar fuera, lo dejaban fuera. No solamente por razones de seguridad frente al rapaz de Trujillo. Pero cuando Trujillo dejaban sus pesitos fuera también, los exportadores, o esto comenzó después por miedo a lo de Cuba. No, eso existió siempre. La economía exportadora de esa característica exporta primero que nada rentas. No exporta el producto, ¿no? Sino el rendimiento de la producción se queda fuera. Porque allá los mercados de allá eran más rentables que los de aquí, pero hoy no. Hoy sucede que tenemos un turismo donde la mayor parte de todas las instalaciones turísticas, independientemente de la capacidad empresarial que han demostrado titanes de la historia económica dominicana, como Frank Rainieri, independientemente de eso, el grueso de las inversiones en hoteles es inversión extranjera. En consecuencia, este país produce rentas de muchos aspectos, en muchas formas. Y esas familias tradicionales que antes dejaban la exportación de café, cacao, tabaco y azúcar fuera, los rendimientos de eso lo dejaban fuera, hoy están trayendo capital de fuera, cosa que es virtuosa, porque no están dándole limosna al país, está retornando una riqueza que se hizo aquí. No hay ningún mérito en eso. Había demérito en dejarla cruelmente fuera, sacándosela a una economía que apenas tenía recursos. Pero bueno, ya eso es un pecado pasado, y agua que pasa del río no vuelve a pasar. Eso es la historia vieja. Entonces, se insiste mucho en la reforma del gasto y en la responsabilidad del Estado en la inversión de capital. Yo tengo un criterio, si se quiere, herético, de que el Estado no tiene por qué invertir mucho en capital. Las funciones del Estado son otras hoy. Y cuando se habla de gasto público, el gasto público es el Estado gastando todo el dinero que pero recauda. hay dos renglones. Hay lo que se llama gasto fijo, es decir, los sueldos y las obras, ¿sí o no? Sí. Y deuda externa. Bueno, deuda externa. Pero eso está en presupuesto, ¿verdad? Ese dinero que se trajo antes. Que entró primero. Pero generalmente es los sueldos y las obras. No, la deuda es un tercer componente. Entonces, antes de pasar a más del gasto público, yo tengo una duda. ¿Qué pasaría en el caso de que el Estado no invierta? Es decir, que no existe ningún Estado así, que no haya gente a sueldo por el Estado, sino que desaparezca el Estado y que todo se maneje con el sector privado. ¿Cómo se reduciría la economía solamente con el sector privado? ¿Qué significa el Estado en la economía dominicana? Bueno, el Estado jugó un papel fundamental en la transformación de esa economía con las características de un régimen centralizador tan duro como el de Trujillo, que concentró el 70% prácticamente de la producción, de la inversión, en manos de un solo título, de un solo dueño, de una sola familia. Ni siquiera una sola familia, porque había hermanos de Trujillo que vivían de un sueldo. No daban un chele. Era él el dueño de todo. Petán, que tenía una emisora de radio, con ciertos privilegios que prohibían a otros Trujillo tener emisoras de radio. ¿Y se podía delimitar hasta dónde estaba Trujillo, hasta dónde estaba el Estado, o era una solución de continuidad? Bueno, el inventario de los bienes de Trujillo, el día del cumpleaños de Ramfi, o sea, el 5 de julio, sí, que lo hizo su contable y se ha publicado, yo lo publiqué. El inventario de bienes de Trujillo dice cuánto valía la fortuna de Trujillo invertida en la República Dominicana. Y él no sacó mucho dinero de fuera. Él decía, mi cuarto no está en mi guardia.
Él no quería que le vieran en el refajo por allá afuera. Sí. Él y su familia sacó mucho dinero, Al final, sí. pero mucho, algo... Creo que Radamés sacó 17 millones de dólares en el último Y año. negro, Bueno, eso sí, es uno de los misterios de la naturaleza. porque dice que negro lo que llevó fue mucha plata. No. Sí. ¿Tú te recuerdas que él tuvo que imprimir papeletica Sí, de sí, menudo? de 20 pesos. De 20 cheles? No había. Bueno. Se llevó toda la plata. Cuando Ay, Dios Negro se iba, Cargó el barco. asaltaron el Banco Reserva, se llevaron un paquete de cuartos y tenían una caja fuerte que dio un trabajo del diablo abrirla porque se le olvidó la combinación y estaba donde Mamá Julia. Ahí fue que trajeron al famoso Chapman, que abría cualquier cosa además de mirarla, pero era un hombre inmensamente gordo que dormía y comía en un sillón. Sí. Y trabajaba ahí, le traían un carro y decían, busca la llave tal, ponle esta. Y se abría el carro, o prendía el carro. Y ahí el jefe de la policía, que creo que era Marco Jorge Moreno, dijo, traigan a Chapman. ¿Y cómo se mueve a Chapman? Entonces buscaron el andador ese que montan la Virgen en la procesión. Sí. Montaron a Chapman ahí, lo cruzaron en una camioneta para llevarlo de Mamá. Sí. Él abrió la caja y allí estaba el menudo, negro, chelero. Era el que estaba recogiendo el menudo para llevarse ese metal. Ingeniero, en las compilaciones de Roberto Casá uno encuentra que Trujillo era accionista, o sea, no era propietario absoluto, sino que parece que algunas tenía inversiones en conjunto con otras personas, en una ferretería, en una lavandería, una licorera, o sea, y uno veía una composición accionaria donde habían personas que no eran, que no era absolutamente, totalmente de Trujillo en la empresa. ¿Eso era una pantalla o era realmente que Trujillo en algunos casos optaba por asociarse o algunas personas se lo buscaban de socio? Mira, la necesidad de capital en empresas que pugnan por participar en la actividad Sí. económica es una complicación. Uh-huh. Siempre se consideró que un préstamo bancario era un favor. Un préstamo bancario es un negocio. Uh-huh. Para eso están los bancos, para coger el dinero a un interés y prestarlo a otro. Uh-huh. Siempre que sea rentable, porque no es para hacer caridad que se instalan los bancos, uh-huh, es para multiplicar el dinero. Entonces Trujillo aprovechaba esas coyunturas y se apoderaba de empresas, uh-huh, de iniciativas de otros. Hay algunas etapas que se podrían hablar de la participación de gente como socio, gente que tenía una iniciativa pero no tenía dinero, entonces tenía que buscar a Trujillo para que lo amparara y Trujillo se cogía el negocio. uh-huh. De manera que hay todas esas participaciones. En algunas empresas el accionista era negro. Negro era no solamente el hermano preferido de él, el de más confianza, Sí. sino además el que Entonces, participaba en ese tipo. esos cuatro productos tradicionales que eran la columna vertebral de la economía dominicana, café, cacao, tabaco y caña, se convirtieron después en servicios, que fue zona franca, turismo, agroindustria Exactamente. y remesa, que son las cuatro que nos sostienen. Sí, exacto. Y es, dentro, por ejemplo, de la y algo que yo te confieso, a veces pregunto cosas que sé, pero esta no la sé. ¿Cómo entra eso al Estado? Porque si hay una persona que vende unos aguacates y le coge su cuarto y lo pone en un banco de por allá y trae una parte para seguir dándole mantenimiento a la finca de aguacate, ¿cómo entra eso al Banco Central o por qué la computan si no le ponen la mano? No, porque la exportación se paga. Tú mandas aguacate para afuera, pero tú necesitas dinero para seguir trabajando aquí adentro. Una parte. Bueno, siempre. El que exporta tiene la posibilidad de dejar una parte del dinero fuera. Pero si la economía está funcionando, si la economía está creciendo vegetativamente, por su propia actividad, lo natural es que tú traigas el dinero para acá.
Bien. La última cosa, José. Hay cosas que no dependen de la voluntad política. Hay cosas que fluyen solas, no importa lo que esté pasando, o siempre la política influye en la economía. Se retroalimentan las dos cosas. Porque yo veo que, por ejemplo, hay una pandemia aquí. El turismo se cayó en un tiempo, era cero. Sin embargo, nosotros vivíamos y teníamos energía, y comprábamos petróleo, íbamos al colmado. Mira dónde están los números. 60, ¿Cómo es? Mira dónde están los números de la deuda externa. 60% del Producto Interno Bruto es deuda externa ya. Deuda. Es deuda. De ahí vinieron. Claro. Pues se compensa de alguna manera. Pero ¿qué ventaja tiene una economía con tantas cabezas? Que el costo de la deuda es mucho más bajo. Ya. Que el costo de la deuda en otras coyunturas. Que el gobierno ha podido bajar el costo, o sea, el servicio de la deuda, los intereses que hay que pagar de la deuda y amortizar, ha podido bajar, tiene plazos más largos para pagar, que eso compensa en mucho el crecimiento de la deuda. En esas condiciones, la obligación del Estado de invertir es más baja. Y lo ha olido desde el gobierno pasado cuando se inventaron los fideicomisos. Los fideicomisos es un invento para asociar al Estado como inversionista en la expansión permanente, crónica que tiene que tener la economía. Pero ojo al Cristo, el Estado solamente tiene un recurso invertible, que es la tierra. En vez de estar regalando la tierra del CEA, una pila de holgazanes, Sí. que la cogen para especular. Eso hay que manejarlo con mucho criterio. Hay valores del Estado negociables. Bueno, el tesoro del Estado, por ejemplo, puede ser el Banco de Reserva. Pero ¿a qué venderlo? Si él produce más de lo que ese dinero humano del Estado puede producir. ¿A qué venderlo? Lo que hay que tener cuidado con las locuras que se hacen desde allá adentro, que no se hacen de todo el tiempo, pero se han hecho muchas. Y el Banco de Reserva no es que equilibra la banca aquí, para que no se desboquen los banqueros. Podría ser un factor, pero muchas veces lo que se desbocan son los consejos y ese grupo. Sí, se desbocan. Se desbocan ellos para y que- se desbocan los bancos centrales también. Claro que sí. Pero fíjate, hay valores del Estado hoy muy apreciables. Punta Catalina es un oscuro objeto del deseo de muchos cazafortunas, de muchos que están esperando una oportunidad para dar un tablazo grande, aunque hayan dado muchos en la vida. Pero mientras más expertos son, más dan. Que el Estado tiene que manejarlo con mucho cuidado. Sí, José, pero el problema es que a veces esos oscuros objetos del deseo se exceden. Y tú vienes hoy mismo, hoy en la prensa de hoy está, que están querellándose para iniciar un proceso de enjuiciamiento de la forma en que se manejó Catalina. Es decir, parece que van a pagar un cigarrillo con una mandarria. No importa que rompan la mesa y lo que sea. Parece que van por ahí. Porque eso se puede encaminar como tú lo planeaste desde un principio, que tienen que separar el proceso. Eso tiene que funcionar para comenzar. Y después lo otro llevarlo paralelo. Pero usted no puede manejar una cosa con la otra, porque se van a ir los dos a pique. Ni va a haber un juicio justo, ni va a haber tampoco. Sí, pero es un bollito difícil. Pero seguro que sí. ¿No has visto una cadenita de esa de muchachita que se enreda? ¿Eh? Que después de desenredarles un problema. Es imposible. Una madeja, la famosa madeja de antes. Ahí hay un tollo grande, tú sabes. sí. Comenzando porque eso se construyó en un terreno ajeno. Muy bien, pero eso se podía resolver con un decreto de utilidad pública y se acabó el juego. Pero no se ha emitido. Bueno, Y pero llevamos varios años con ese tema como debate. Y no se lo pagaron ya. No. No lo han pagado. No. Porque eso se resuelve con poder, que es tanta pendejada. Ajá, bueno, el poder. Bueno, yo quisiera terminar ahora, pero te quiero pedir un favor personal. Yo voy a Pero sí. déjame concluir. El Estado no tiene tanta responsabilidad de inversión reproductiva hoy. No tiene. Tanta obligación, tanta Responsabilidad en la inversión. Al contrario, debe hacer de su inversión
factor de ingresos. Y volvemos a un tema que se ha tratado varias veces en este programa, que es el tema de la cuota aparte, que se estableció cuando se hicieron los primeros canales de riego, en que se que si pasaba un canal de riego por tu propiedad, tú tenías que darle una cuota al Estado porque te estaban revaluando esa propiedad. Igual que una autopista que va para el este, que te convierte un terreno cañero que no valía nada, te lo convierte en urbano. Exactamente. Un terreno cañero sin sembrar de caña. Sí, seguro. Es el caso de por allá lejísimo, ¿verdad? Sí, seguro. De los mejores terrenos turísticos de hoy, ahí nunca se sembró nada, como cosa sistemática. Pequeños conucos, tonterías, pero sí, los títulos de propiedad estaban en archivos y se sabe quiénes los tienen. Bien, toda esa gente se benefició de esas construcciones sin que el Estado recuperara la parte que le correspondía por esa inversión. En eso sí hay que tener cuenta. Donde quiera que se pueda capturar una cuota aparte, es más importante que estarle persiguiendo el bolsillo a un infeliz de patio que tiene que pagar un ITEVI por un artículo de consumo. O sea, la democratización de la tributación es buena, que todo el mundo participe de alguna manera en la recaudación de los recursos del Estado. Sí, pero me confundí. Tú estás diciendo, el Estado no tiene que ser, primero tiene que invertir, pero por otro lado me dice que el Estado no, lo que tiene es que regular solamente y que le debe dejar eso al sector privado. ¿O tú crees en la bendita inversión pública privada? La inversión pública privada puede tener su participación en la economía, la puede tener, pero hay que tener mucho cuidado, porque tú estás poniendo bienes. Se supone que el Estado no va a poner dinero en una sociedad con seres privados. No, porque por eso es que tiene que ser la privada. Lo que va a poner lo que tiene tierra, tiene mucha tierra el Estado. Urbana y suburbana y agrícola. Tiene mucha. Y muchas playas, y muchos montes, y muchas cosas. Eso se ha dilapidado en gran medida. Cuando tú dices tiene que tener cuidado es saber que si se hace esa maná en una pública privada, iba a existir la remota posibilidad de que en un momento ese peaje no iba a producir el reembolso que esa gente querían y ahora se resulta que el peaje, el Estado tiene que pagar un peaje sombra. Eso se llama tener cuidado, ver con eso que iba a suceder. No, eso no, cuidado. El que tuvo cuidado fue el que hizo el contrato ahí. Ahí ese es un contrato doloso, con mayúsculas en todas las letras. Eso fue doloso, calculado. Y que se averigüe una información que puedo dar. El Banco de Reserva es el que maneja el peaje. Es el dueño del peaje, el que administra los ingresos del peaje. Y a Nueva York se mandan 2 cheques mensuales, 2 cheques del peaje sombra, 2 cheques del rendimiento de ese trabajo. ¿Por qué 2 y no 1? Porque hay 2 dueños. Ahí te están llamando que si realmente tú lo dijiste, pero que lo digas más claro, que si el Banco de Reserva se debe vender. Es un activo valioso del Estado, pero yo no creo que haya necesidad ahora mismo de pensar en eso. ¿De que haya necesidad? De pensar en eso. Ahora, ¿verdad? Sí. En este momento no. El país está recibiendo créditos muy baratos de fuera que le han permitido reestructurar la deuda, reducir el servicio de la deuda, una deuda mucho más grande que tiene plazos de pago más largos y intereses más bajos. Entonces, para eso tú no tienes que vender activos. Tú vendes activos cuando tú estás apretado y no tienes de dónde sacar más dinero. Óyeme, lo que el Estado tiene que hacer es todo lo contrario de lo que hizo en Punta Catalina. Tan sencillo como eso. Ese proyecto se manejó para terminar en un tollo. Y es un tollo difícil de resolver. Bien. Por eso la preocupación de que nuevas ofertas de inversión, nuevas opciones de inversión en el sector energético, que naturalmente es el más rentable de lo que existe en el país, porque las pérdidas del sistema están garantizadas de parte del Estado, en la distribución. Y en la generación están garantizadas las ganancias. De manera que tú
está jugando con una cosa demasiado alta para hacer audacias como esa de Punta Catalina. Bien. Que no fue sana, no fue de buena fe, no fue que nos equivocamos, que somos muchachitos, que estábamos escribiendo cuentos, no, ahí hay dolo, y hay que buscarlo. Bueno, la deuda eterna que yo cuando sí, ahí hay 3.000 millones. Ahí hay 3.000 millones invertidos a nombre del Estado en un terreno ajeno. Bien. Entonces, el papel del Estado tiene que transformarse a ser más regulador y a manejar sus gastos con más criterio de tipo social. Pero bien, podemos verlo en otro. Bien, vamos a hacer una pausa.